Buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de escuela dominical. Eh, el día de hoy, pues, hay un tema muy interesante que vamos a estar viendo juntos, y es un tema que de forma personal ha sido de mucho ánimo poder meditar en esto y poder contemplar la belleza de Cristo en este tema. Es un tema que también es causa de mucho temor generalmente, y es el tema del infierno. ¿Qué es sobre el infierno? Hoy vamos a tratar de explorar juntos a través de la palabra de Dios, que sea Dios enseñándonos de qué habla la Biblia sobre este tema, y sobre todo ver el carácter de Dios a la luz de este tema. Entonces permítanme orar, por favor, para iniciar con este tema y ponerlo en las manos del Señor. Señor, gracias le damos, Padre, por el privilegio que tenemos de poder estudiar juntos su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que su palabra, toda, Señor, toda su palabra nos enseña sobre su carácter, sobre su amor, sobre su santidad, Señor. Por favor, yo quiero rogarle, Señor, que usted use, Señor, este tiempo para poder enseñar nuestros corazones, para poder animarnos, para poder confrontarnos, Señor, para poder, Señor, amarle más y conocerle más, Señor, de una forma íntima. Oro, Señor, para que usted nos dé corazones enseñables y que, por favor, Señor, usted pueda enseñar a nuestras mentes y corazones de su bondad y de su santidad, Señor, de su gran amor por nosotros, Señor. Yo oro para que también podamos, Señor, ser receptivos a su palabra y poder ver, Señor, todo este tema del infierno, Señor, a la luz de su santidad y a la luz de su justicia, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus manos. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué del infierno? Me gustaría que lo iniciáramos a ver y lo viéramos a la luz de un pasaje que es muy conocido, a la luz de un pasaje que posiblemente es uno de los pasajes más famosos en el mundo, pero que muchas veces no se lee completamente en el contexto y no se entiende a la luz de todo el texto. Todos conocemos, hermanos, y tal vez me levantan la mano, todos hemos escuchado de Juan 3:16, ¿sí? Juan 3:16, todos sabemos, porque incluso lo podríamos recitar, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todos conocemos ese pasaje, pero quiero que leamos juntos, por favor, el versículo 17, 18 y 19 de ese mismo pasaje, porque Juan y Dios mismo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, enseña a profundidad, y sabemos que esta es una narrativa, una conversación que Cristo mismo está teniendo con Nicodemo. Pero el versículo 17 de Juan 3 dice lo siguiente. Juan 3:17, y vamos a leer el 18 y 19 juntos. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y noten por favor la palabra que el autor usa, salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dios nos enseña que Él entrega a su Hijo en amor, en rescate por muchos. Y hay una condenación y hay un juicio que es advertido en la palabra del Señor una y otra vez. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, que el reino de Dios ha venido. El mensaje de Cristo era: arrepiéntanse y crean en mí. Entonces, de cierta manera, tenemos que ver este tema del infierno, y en la siguiente lámina tengo esta declaración. El infierno es un lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento para todos aquellos que rechazan deliberadamente a Cristo.
y mueren corriendo lejos de Dios, diciendo, no Dios, diciendo, no te necesito, diciendo, no quiero estar delante de ti. El infierno es una manifestación de la justicia santa de Dios. Creo que todos tenemos una noción clara de justicia. Si yo te preguntara qué deberíamos de hacer con un hombre que mató, que violó, muchos de nosotros diríamos debería estar en la cárcel. Todos tenemos un sentido de justicia, solamente que la justicia de Dios es santa y perfecta. Amén. La Biblia nos enseña, hermano, por todos lados, que el que rechaza a Cristo va a ser rechazado por el Padre. Amén. Más allá de ver el infierno solamente como un castigo y lamentablemente algunas interpretaciones lo ven como, y he escuchado estas expresiones, como un Dios de amor va a mandar a personas a un castigo eterno. Pero eso es una forma incorrecta de plantear el amor de Dios. La pregunta realmente es, porque Dios te amó tanto, envió a su Hijo para que no vayas al infierno. Y más allá de ver el infierno solamente como un castigo, debemos de verlo como una justicia divina. Porque Dios va a castigar el pecado de todos los seres humanos. Y déjame decirte algo y recordarte algo, iglesia. Dios castiga el pecado de todos y cada uno de los seres humanos, incluso el tuyo y el mío. Si tú crees en Cristo, tú sabes que el castigo que tú ibas a recibir, lo recibe Cristo en la cruz. Amén. Es decir, que ese pecado fue pagado también. Aunque tú no sufras las consecuencias de ese pecado en la eternidad, Cristo sufre en la cruz del Calvario la ira del Padre que tú y yo íbamos a recibir. Entonces, ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Cristo mismo sufre la separación del Padre en la cruz del Calvario. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de los sufrimientos más grandes que la gente que rechaza a Cristo va a experimentar en el infierno es la separación de Dios. No va a haber bondad, no va a haber misericordia, no va a haber gracia común. Nosotros podemos abrir nuestro ojo. El justo y el injusto, Dios hace caer su lluvia sobre ambos. Y disfrutan las personas, incluso las personas que no creen en Cristo actualmente, disfrutan de la bondad de Dios, de su misericordia. Pero el infierno es un lugar donde no va a haber más bondad, solamente juicio y la ira del Padre. Amén. Esto es el más grande y peor de los rechazos de la humanidad. El peor rechazo que alguien puede tener es rechazar a Cristo, es rechazar su gracia, es rechazar su salvación. Amén. Entonces debemos de meditar en esto. Cada vez que profundizamos en este tema de cómo el hombre corre lejos de Dios y Dios le llama una y otra vez en misericordia y en compasión, pero es el hombre quien rechaza a Cristo. Una y otra vez. Cuando vemos esto, cuando vemos el amor de Dios mostrado, manifestado en Cristo, a morir por nosotros, quienes merecemos el infierno. Y sí, hermanos, todavía tenemos que pensar de esta manera. Nosotros merecemos el infierno. Pero, como dice Pablo, gracias a nuestro Señor que la respuesta está en Cristo. Amén. La Biblia nunca nos anima a pensar que los seres humanos tendrán otra oportunidad de confiar en Cristo después de la muerte. No hay otra oportunidad de confiar en Cristo después de la muerte. Por eso la salvación es hoy. Es hoy. Si las personas escuchan el mensaje una y otra vez, debemos de tratar de predicarle y decirle la salvación del Señor es hoy, no mañana. A nadie se le promete el mañana. La Biblia nos enseña una y otra vez que la salvación es hoy. Lejos de pensar que Dios es un Dios severo que envía a personas al infierno, debemos de pensar, Dios es un Dios justo que no va a dar por inocente al culpable. Amén. Una y otra vez
tenemos que pensar en esto. Mi hija hace poco me hacía una pregunta con respecto a esto del merecimiento. Y yo le di un ejemplo simple que espero que nos dé un poco más de luz. Y ella me decía, ¿qué significa esto de merecer? Y yo le decía, pensá en esto. Si tenemos a un grupo de niños de Petra Kids, y todos se portaron mal, todos hicieron berrinches, todos botaron cosas, todos hicieron algo malo, y yo tengo caramelo, y yo decido darle caramelo a alguno. La pregunta que te hago es, ¿todos merecen caramelo? No, papá, me dice, ninguno, todos se portaron mal. Pero yo decido en compasión y misericordia darle a alguno. El problema de ver el infierno como algo que es injusto es un problema del merecimiento. El problema es que la gente cree que no merece el infierno. Y la gente cree eso porque dicen, yo no soy tan malo. Y ahí radica el problema de pensar que no merecemos el infierno. Pero la Biblia enseña que Dios es santo y justo. Y el más pequeño pecado que en nuestra mente le llamemos pequeño, ante un Dios santo es una ofensa grave. Amén. Necesitamos regresar a esta verdad bíblica. Vean lo que dice Mateo 25:41, hablando sobre el infierno. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Amén. Es interesante que Jesús mismo, de hecho, preparando este estudio, veía que Jesús es el personaje bíblico que más habla del infierno. Y es interesante esto porque el infierno es un lugar de tormento, de dolor, de condenación eterna, alejado de Dios. El rechazo y la ira de Dios misma manifiesta en el infierno. Y el infierno fue preparado para Satanás y los demonios. Y estábamos viendo algo interesante porque culturalmente o generalmente uno puede pensar, no sé si ustedes recordarán esas películas de los 80, donde en el infierno había un diablo o un demonio torturando a alguien en el infierno. No, hermano. De hecho, Satanás, los demonios, todos van a ser atormentados delante de la presencia del Cordero ahí. Es un tormento y un encierro, un castigo para ellos mismos. No es pensar Satanás es el diablo o es el ser del infierno que gobierna el infierno. No, es un castigo también para él. Es importante que veamos esto a la luz de la bondad de Dios. En 2 de Pedro 2:4, pueden anotar la cita por cuestión de tiempo. Dice, pero Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que dice, lo arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Esto no suena como que están libres y quieren y pueden hacer lo que se les antoja. No, lo arrojó y lo encerró hasta el día del juicio. Estábamos viendo que la palabra infierno en este contexto de Juan y Pedro, la palabra hace referencia a tártaro, que significa abismo más profundo, expresa la acción de encarcelar. Entonces, hermanos, no es que el infierno sea el hogar de Satanás. El infierno también es el castigo y el encierro de Satanás. Amén. Porque Dios es poderoso por encima de todo y de todos. Amén. Dios tiene la autoridad y el poder sobre toda criatura. Amén. Es importante que veamos algunos ejemplos que nos da el Señor y hay tantos textos que podríamos ver juntos, pero quiero animarte a anotarlo y estudiarlo en la semana. Lucas 16:24 dice, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Una y otra vez vemos que el infierno
es un lugar de tormento y de dolor. Y creo que esto debe llevarnos a meditar en esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, tú eres salvo, amén. Y vamos a tener una eternidad y gozo con el Señor, amén. Gracias a su amor y su compasión. Pero quiero preguntarte algo. Y no tienes que responder, hermanos, pero ¿conoce a alguien hoy que no tiene a Cristo en su vida? ¿Estás consciente de que esta persona está camino al infierno? ¿Qué te hace pensar eso? ¿A qué te mueve eso? ¿Te mueve a compasión? ¿Te mueve a ser intencional y predicarle el evangelio a estas personas como orábamos hoy en la mañana? Que podamos predicar cabalmente el mensaje del Señor. Y eso tiene que ser un peso en el creyente. El problema más grande del ser humano es el pecado a la luz de la santidad de Dios. Amén. La existencia del infierno nos ayuda a comprender la gravedad del pecado, el amor profundo de Cristo. Y quiero pausar acá. Cristo nos amó tanto que Él estuvo dispuesto a sufrir la ira del Padre para que tú y yo podamos gozar de la eternidad con el Padre. Si ves que cuando ves el infierno a la luz de la Escritura, ya no se trata de poner a Dios como villano. ¿Por qué Dios, si es amor, envía a personas al infierno? No. La pregunta es, ¿por qué sigues rechazando a Cristo? ¿Por qué sigues en tu necedad corriendo lejos de Cristo? Una y otra vez se predica el evangelio y las personas endurecen el corazón. Y también muestra la santidad del Padre. Dios no va a dar por inocente al culpable. Su palabra lo dice y Él es justo y su palabra es eterna. En Mateo 9, 43, 45, quiero que lo leamos juntos. Dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. En el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Jesús está usando una hipérbole para hacernos ver la gravedad de nuestro pecado. Jesús no está instando a que te cortes el pie. Jesús está instando a que entiendas la gravedad de tu pecado ante la luz y la santidad de Dios. Es interesante en que cómo Jesús usa recursos que son familiares para las personas de esta época para poderles hacer ver la gravedad de su pecado. Amén. La pregunta es esto, iglesia. ¿Estamos viendo la gravedad de nuestro propio pecado? ¿O todavía seguimos pensando, es que este pecado no es tan malo? Es que esta mentirita es una mentirita blanca, es para una buena causa. Necesitamos meditar de la bondad de Dios, pero también necesitamos meditar de la santidad de Dios. Había un teólogo, no recuerdo quién, pero decía que las llamas del infierno eran alimentadas por la santidad de Dios. Y yo sé que esto nos explota la mente porque en nuestra mente finita tratar de comprender a un Dios tres veces santo es imposible. Pero lo que sí podemos entender es que nuestro pecado es grave. Es que nuestro pecado, el más pequeño que consideremos de nuestro pecado, es digno y merece que vayamos al infierno.
Es más, escuché a R.C. Sproul decir esto una vez en una enseñanza y me impactó. Él decía, si un día yo muero y me levanto y me despierto en el infierno condenado, un hombre que sirvió al Señor toda su vida, si un día yo despierto en las llamas del infierno porque estuve engañado toda mi vida, aún así yo merezco el infierno. Todos y cada uno de nosotros debemos de pensar que merecemos el infierno. ¿Sabes por qué? Porque entre más grande veas tu pecado, más grande vas a ver la cruz de Cristo. Amén. Entre más grande veamos nuestro pecado, más grande vamos a ver la santidad de Dios. Y más grande vamos a ver el amor de Dios, como leíamos en Juan 3. Y es increíble cómo el autor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande, manifiesto en Cristo, por ese sacrificio. Es necesario que veamos el amor y la compasión de Dios en nuestras vidas. Tenemos esperanza mientras hay vida. Las personas tienen esperanza mientras hay vida, hermanos. Por eso es necesario que tengamos la urgencia de compartir el evangelio. Si tú dices amar a tus amigos, si tú dices amar a tus vecinos, a tus padres, predícale el evangelio. ¿Qué salvación tan grande tenemos? Amén. Podemos declarar eso con toda certeza, pero también tenemos que ser rápidos a proclamar el evangelio a las personas. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Una sola vez. Creo que muchas veces hemos dado la analogía en que si tú ves a un hijo o un amigo que va a cruzar la calle de forma descuidada y viene un camión, viene un bus que lo va a atropellar, hemos dicho, ¿qué harías para salvarlo? Incluso las personas cuando se están ahogando, ¿saben qué hacen los rescatistas? Muchas veces los noquean para poder tranquilizarlos y salvarles la vida. Yo creo que tú tomarías de la mano, del pelo, de lo que sea para salvar a esa persona, ¿sí o no? Pero ¿por qué no tenemos ese sentido de urgencia con las personas que no tienen el evangelio? Que no han escuchado la palabra de Dios. Y ellos van a una condenación eterna. En Juan 3:18 dice claramente, parafraseando acá, la incredulidad en Cristo es lo que te lleva al infierno, a sufrir la ira del Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, declara el Señor. Cristo es el camino. Muchas personas están corriendo lejos del Señor y necesitamos hacerles ver que el infierno es algo real, que no es un mito, que Dios es justo, que todos van a pagar por sus pecados, por cada acción, por cada obra vamos a dar cuenta, por cada palabra, por cada cosa que hagamos en esta vida vamos a dar cuenta. Incluso tú y yo vamos a dar cuenta. Necesitamos ver la urgencia y la necesidad de esto. Es importante que haya una inquietud en ti, como esta, cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Si tú no estás seguro o segura de tu salvación, ¿qué esperas para venir rendido y en arrepentimiento al Señor? Hoy es el día de la salvación. El mañana no se le promete a nadie. Es hoy. Y recuerda que la salvación es del Señor. Amén. Quiero que leamos juntos 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. ¿Por qué dice? Por amor. Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan.
Amén. Nuestro Dios es un Dios de compasión y es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Amén, iglesia. Podemos decir, sí, es un Dios de amor y de compasión, pero Él es un Dios justo y santo. No podemos separar eso de Dios. La bondad, la justicia y la santidad de Dios no se pueden separar. ¿Sí? Déjame repetir eso. La bondad, la justicia y la santidad de Dios no se pueden separar. Por eso Él da el camino. Él mismo proveyó un sacrificio perfecto para que tus pecados y mis pecados sean lavados en Cristo Jesús. Y ese es el amor de Dios. Y esa es la bondad de Dios. Pero cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Amén. Oremos, iglesia. Señor, gracias le damos esta mañana. Señor, gracias porque su palabra es verdadera, Señor. Gracias porque podemos hoy recordar el amor inmenso que usted mostró, Señor, en Cristo, para poder rescatarnos, Señor, de las tinieblas, poder rescatarnos del infierno, Señor. Gracias, Señor, porque no merecemos eso, Señor. Es una gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús vino a esta tierra, Señor, y recibe la ira del Padre, el castigo que nosotros debíamos de recibir, lo recibe Cristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque nos rescató del infierno, Señor. Nos ha rescatado de un sufrimiento eterno. Yo le ruego, Señor, que si hay alguien acá que aún, Señor, está rechazándole, que usted traiga, Señor, arrepentimiento en su corazón, que pueda ver su bondad y su misericordia manifiesta en Cristo Jesús mismo, Señor. Ayúdenos, Padre, a contemplar su bondad en ese sacrificio, lejos de pensar por qué hay personas que van al infierno. Señor, la respuesta es simple, es porque usted es santo y usted no va a dar por inocente al culpable, Señor. Ayúdenos, por favor, a ver que el inocente murió en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdenos a tener un corazón agradecido y a tener un corazón urgente para predicar a Cristo y este crucificado, Señor. Oramos, Señor, para que el infierno nos recuerde su bondad, su misericordia y su santidad. Oro esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.